Carosis, coordinador académico de pediatría y docente de la facultad. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones sincrónicas de AYEPI, como lo hemos estado haciendo desde el día lunes. Hemos tenido 3 sesiones. Bienvenidos sean todos, estimados alumnos, estimados docentes. Tenemos el gusto nuevamente de contar con el doctor Miguel Dávila y el doctor Carlos Urbano, que como ya he mencionado tienen amplia experiencia en el manejo de la YEPI, y el día de hoy el doctor Dávila nos va a hacer una nueva presentación acerca de cómo implementar el YEPI en el marco del nuevo modelo de cuidado integral y redes integradas de salud, entre otros conceptos importantes. Doctor Dávila, por favor. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Perfecto? Sí, sí se escucha bien. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas, jóvenes. Me corresponde a mí platicarles en relación a cómo implementar la estrategia YEPI en el marco del nuevo modelo de cuidado integral que fue aprobado el 20 de enero de este año por el Ministerio de Salud. Obviamente en este momento, cuando salió esta resolución ministerial, aún no teníamos el primer caso de la pandemia en el Perú. Con el advenimiento de la pandemia, el contexto ha cambiado. Sin embargo, aún en estas circunstancias, creo que es posible implementar una estrategia que lo que busca es justamente hacer una atención integral e integrada, como lo mencionaba el doctor Urbano el día de ayer, fundamentalmente del niño, pero a través del niño. Obviamente es una estrategia que, como van a ver más adelante, también beneficia a la familia y a la comunidad. Yo les había planteado el primer día esta lámina. Si obviamente a ustedes les gustaría saber esas preguntas que están ahí en relación a la mortalidad de la niñez, y me temo que no lo averiguaron. No sé si alguien de ustedes quisiera decirme o contestarme alguna de estas preguntas. ¿Cuántos niños creen que están falleciendo a nivel mundial cada año? ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? Yo creo que el silencio otorga, y lo más probable es que ustedes estén esperando que yo a través de la presentación les pueda resolver algunas de las preguntas que yo les planteé el primer día, el día lunes. Y efectivamente yo les voy a dar respuesta a algunas de las preguntas, pero algunas otras les voy a dejar, porque creo que si algo debe dejar esta clase debe dejarles a ustedes con dudas y con más preguntas que con todas las respuestas que nosotros les podamos dar, porque lo que necesitamos es estimular en ustedes el aprendizaje activo. Y la única manera de lograr eso es que ustedes tienen que participar en su propio aprendizaje. Les mencionaba también que, de acuerdo a la evidencia, al menos 2 de cada 3 muertes lo podemos prevenir. Nosotros, ustedes, futuros médicos, podemos, mediante una serie de acciones de tipo preventivo, promocional o curativa, podemos prevenir al menos 2 de cada 3 muertes. Entonces, intentemos responder algunas de las preguntas en relación a estas que les he planteado aquí. Y aquí tienen las últimas cifras, cifras que obviamente están cerradas algunas al 2019. Lo primero que tienen que saber es que en este momento a nivel mundial están falleciendo 6.2 millones de niños menores de 15 años. 6.2. Y de esos 5.3, espero que ya estén sacando sus cuentas, 5.3 millones corresponden a menores de 5 años. Y de esos 5.3, 2.6 millones
fallecen en el primer mes de vida. Y de los que fallecen en el primer mes de vida, el 50% fallece en el primer día, es decir, en las primeras 24 horas. Y el 75% fallece en la primera semana. También les he puesto a pie de lámina cuáles son las metas que tienen los países en lo que se viene a denominar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que están previstos al 2030. Y ahí les he puesto 3 indicadores. La razón de mortalidad materna. La meta es que todos los países debieran tener una razón de menos de 70 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Y también les he puesto la tasa de mortalidad en el menor de 5 años, cuya meta al 2030 es 25 por 1.000 nacidos vivos. Y la tasa de mortalidad neonatal, la meta es 12 por 1.000 nacidos vivos. Me encantaría si ustedes, después de esta clase y de aquí a fin de mes, pueden averiguar cuáles son esos indicadores en relación al Perú. O sea, ¿cuál es la razón de muerte materna en el Perú en este momento? ¿Cuál es la tasa de mortalidad en menores de 5 años en este momento en el Perú? ¿Cuál es la tasa de mortalidad neonatal en el Perú? Esas son preguntas que yo los dejo para que ustedes vayan entrenándose en el aprendizaje activo y buscando esa información. La otra pregunta que les había hecho, y bueno, ¿y cuándo mueren esos niños, no? Estamos hablando de 6.2 millones, o si hablamos de menores de 5, de 5.3 millones. ¿Cuándo mueren? Si ustedes hacen el análisis de la edad, en realidad está en blanco el cuándo, porque lo que quisiera es que ustedes ahí saquen una frase que sale de producto de interpretar los datos que ahí les doy. Pero la verdad que hoy día no estoy con ánimo para dejarles muchas tareas. Ya con la primera basta. Averigüen cuáles son la razón de muerte materna en el Perú, la tasa de mortalidad menor de 5 años y la tasa de mortalidad neonatal. El cuándo se refiere a una de las frases que por lo menos yo lo aprendí hace 30 años y que aparecía inclusive en varios de los libros que son clásicos de la pediatría, como el Nelson o el mismo Meneghello. Y si ustedes hacen una mirada aguda con todos sus sentidos de esa información que tienen en pantalla, lo que les quiero decir en relación al cuándo es que mientras a menor edad tenga el niño, tiene más riesgo de enfermar y morir. Y como ustedes pueden apreciar ahí, si yo miro el bloque de menores de 15 años, obviamente el mayor porcentaje que muere es el menor de 5 años. Pero si miro al menor de 5 años, casi la mitad está falleciendo en el primer mes. Y si miro de los que fallecen en el primer mes, 50% en el primer día y 75% en la primera semana. En resumen, mientras menos edad tenga el niño, mayor riesgo, insisto, de enfermar y morir. Y esto es sumamente importante porque ustedes cuando estén en el internado o en el SERUMS, no es lo mismo atender un recién nacido o un neonato que tenga una semana o un neonato que tenga menos de un mes que un niño que tenga entre 1 y 4 años. El riesgo de que en sus manos pueda fallecer un niño pequeño es alto. Por eso es que hay que agudizar los sentidos en función de la edad. La edad entonces es un factor de riesgo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y en realidad en esta lámina hay muchas otras cosas que uno pudiera interpretar. Y le podríamos sacar el jugo con una serie de preguntas. Pero pasemos a las otras 2 preguntas que les hice. ¿Dónde mueren los niños? ¿Y por qué mueren los niños? Entonces ahí
Les he puesto un mapa en relación a la mortalidad del menor de 5 años. Ahí están todos los países y como ustedes ven, las zonas rojas donde están las mayores tasas de mortalidad en la niñez o de mortalidad en neonatal, si quisieran ver a los neonatos, están en el África subsahariana y en parte de Asia. Entonces, cuando uno les dice dónde, lo que queremos es que interpreten de que en verdad la mortalidad de la niñez, la mortalidad materna, está muy asociada al nivel de desarrollo de los países. Jóvenes, el 98% de la mortalidad neonatal, que es la principal causa de los grupos de niños que mueren menores de 5 años, se da en países en vías de desarrollo como el nuestro. Solo el 2% de los menores de 5 años fallecen en países como Estados Unidos, Canadá o Europa. Pero el 98% fallece en países, insisto, de bajos y medianos ingresos, entre ellos en nuestro país. Esa lámina del dónde es importante porque cuando ustedes miren el país, también tienen que pensar en las regiones del país. Ustedes saben que tenemos costa, sierra y selva, las 3 regiones naturales que más utilizamos. Pero aún ustedes pueden diferenciar la costa norte, la costa sur o la sierra norte, la sierra centro y la sierra sur. Y en cada uno de esos espacios, dependiendo del nivel de pobreza y de cómo están las determinantes sociales de la salud, esto está directamente relacionado al tema de mortalidad materna e infantil. Entonces espero que ahí hay otra pregunta que me gustaría que ustedes lo tengan como si pueden contar los dedos de la mano. O sea, ¿a qué me refiero con determinantes sociales de la salud? Miren que hay muchas preguntas que se desprenden de esta lámina y ustedes debieran estar expeditos en eso porque hoy más que nunca se reconoce como antaño de que médico que solo de medicina sabe, no sabe nada. En realidad uno tiene que, desde que decide estudiar esta carrera, tiene que prepararse en todo orden de cosas y particularmente en estos temas que están directamente relacionados con la salud de la población. En relación al por qué yo les he pintado en colores las causas de mortalidad en negro, las principales causas de mortalidad neonatal, es decir, las causas de mortalidad más frecuentes en el menor de un mes. Ahí está la prematuridad, las malformaciones congénitas, las complicaciones del parto, léase asfixia, y la sepsis. En rojo están las principales causas cuando yo tomo el grupo de 1 a 4 años, donde la neumonía a nivel mundial sigue siendo una causa importante, al igual que la diarrea, el paludismo y como un problema de fondo la desnutrición. Y en azul está aquella mortalidad que se ve normalmente en el niño más grande, entre 5 a los 15 años, que son los accidentes y el ahogamiento. Como les decía, espero que ustedes vayan pensando entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque cuando uno empieza a mirar más adelante, digamos, les puse esta lámina también yo el primer día de clases, un poco para hacerlos reflexionar a ustedes de qué les gustaría hacer más adelante. Normalmente uno cuando esté en la carrera, lo primero que espera es terminar, titularse, pero ya algunos hacen su proyección inclusive y están pensando en alguna especialidad. Una gran especialidad como la pediatría, la ginecobstetricia, la medicina interna o una microespecialidad, digamos, que pueden dedicarse a, qué sé yo, a la cardiología, a la neurología, a la cirugía pediátrica, a otorrino, etcétera. Y les puse esos círculos concéntricos porque yo creo que estamos en una etapa en la que todos
tanto ustedes en formación como nosotros ya con una experiencia acumulada, en la cual tenemos que ubicarnos en algunas de esas zonas. Pero ubicámonos como somos. Nosotros somos, les decía, profesionales de la salud. Y no podemos, pero un personal de salud, un profesional de la salud, no puede ni debe jamás permanecer en la zona de confort. Porque esa es la zona que no nos permite avanzar. Y yo creo que quien decidió por esta carrera tiene que ser consciente de que tiene que estar permanentemente actualizado, porque la verdad de hoy puede ser la mentira del mañana. En consecuencia, hay que actualizarse. Y en ese sentido, para llegar a la zona del éxito, que es la zona azul, les decía el lunes, necesitan pasar por la zona del miedo, por la zona del aprendizaje, y solo así van a alcanzar su autorrealización y sobre todo el autoestima que todo profesional debe tener, sin que eso signifique que pierda la humildad, sobre todo cuando tiene que atender a los más vulnerables. Me interesó ponerles estas 3 definiciones porque cuando yo les he hecho unas preguntas de reflexión aquí sobre qué prefieren, salud, enfermedad, prevención, atención, o dedicarse al motivo de consulta versus atención integral, es importante que vean que desde la propia definición, en realidad quien se dedica a la medicina, como ustedes ven, es una ciencia que está dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte. Eso implica que hay que ejercer ese conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud. Es decir, que si uno es un experto en prevención, no necesariamente tiene que desdeñar el tema de la atención, sino que uno tiene que buscar el justo equilibrio para dar lo mejor de sí y para hacer lo que uno tiene que hacer, que es realmente salvar vidas. Les he puesto ahí lo de medicina preventiva, que en este caso ya se define como una especialidad médica dedicada a la prevención de enfermedades y obviamente basada en una serie de actuaciones y consejos que tenemos que saber dar. Pero algunos pueden dedicarse a la salud pública para poder dar respuesta a problemas como los que en este momento tenemos, como la pandemia o los brotes de problemas de salud pública que cada cierto tiempo aparecen, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré o el Zika o el brote de malaria y dengue del norte, o eventualmente de principios del siglo pasado, por ejemplo, la epidemia de peste bubónica o de fiebre amarilla. Entonces, como ustedes ven, ya la salud pública es una respuesta organizada no solamente del personal de salud, sino de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que a veces no hemos visto aquí en respuesta del Estado frente a la pandemia, porque no todos los actores han estado involucrados, y menos las familias y las comunidades. El rol de los alcaldes, de los presidentes del gobierno regional o de los gobiernos regionales ha sido, por decirlo menos, muy pobre. Y de allí que estemos en más de una región con serios problemas para enfrentar la pandemia. En resumen, les he puesto ahí al final, como a pie de lámina, que los 4 fines de la medicina obviamente son prevenir la enfermedad y promover salud, aliviar el dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad, cuidar al enfermo y prevenir la muerte prematura o posibilitar la muerte en paz. Es decir, implementar acciones paliativas para calmar sobre todo el dolor. A los colegas, a los estudiantes con quienes compartí algunas sesiones de práctica a comienzos de marzo, yo les hacía a manera de refrescamiento cuáles son las acciones básicas en salud. No se olviden que las acciones básicas son obviamente acciones de promoción, de prevención, sus diferentes tipos de prevención, de atención o curación, de rehabilitación y de medidas paliativas. Es decir, hay 5 acciones básicas de salud que debemos estar
cualquier tipo de personal, independientemente de nuestra profesión, médico, enfermera, obstetricia o técnico, debemos eso manejar con propiedad. Y más aún los médicos, porque la población obviamente ve en el médico la máxima autoridad sanitaria y tenemos que ser capaces de, en un lenguaje sencillo, hacer la educación sanitaria para que estos conceptos, por ejemplo, el de promoción de la salud, es un concepto que debemos transferir hacia la familia, hacia la comunidad, para que sea el individuo, la familia y la comunidad sea la que se empodere y pueda implementar una serie de acciones en favor de su propia salud, la de su familia y la de su comunidad. Si uno hace una mirada ahora en contexto de pandemia, yo creo que hay un gran porcentaje de población que no está totalmente empoderada de cuidar su salud y que sale alegremente y se expone y después regresa a casa, contamina a su propia familia con todo el impacto que eso representa en relación al cuidado que tenemos que tener de nuestros adultos mayores. Y entonces cada una de estas acciones básicas es un conocimiento que no lo debemos nosotros tener para nosotros mismos, sino sobre todo para ser capaces de hacer educación sanitaria, insisto, a individuos, familias y comunidades. Les comentaba también, porque esta es una lámina que puse el otro día, que IEPI surgió exactamente a principios de los 90 en África, y que lo que buscaba era obviamente era trascender el motivo de consulta. Se había hecho una serie de estudios en los cuales se veía que los programas se estaban volviendo ineficientes, porque cada programa, por ejemplo, yo siempre ponía el ejemplo del uso de cotrimoxazol. El cotrimoxazol era un medicamento que, digamos, allá por los años 90, principios de los 90, se podía usar como medicamento de primera línea para manejar la disentería, pero también se recomendaba como un medicamento de primera línea para manejar la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, al haber dos programas que manejaban, el programa de IRA por un lado y el programa de diarrea por otro, obviamente cada programa, como era vertical, hacía su propia adquisición y distribución de cotrimoxazol. Y eso a nivel del establecimiento de salud ya llegaba a ser ineficiente su uso, porque muchas veces en las oportunidades que a mí me tocó monitorear allá por la primera década de los 90, por la primera mitad de la década, resulta que en el establecimiento, a veces en el programa IRA, donde había mucho uso de antibióticos, ya no tenían cotrimoxazol. Sin embargo, el programa de diarrea tenía, y no le podía prestar a otro programa porque, digamos, entre sí los programas competían y cada quien eh, cuidaba su propio medicamento. Esto obviamente, como comprenderán ustedes, llevaba a un uso irracional, a un dispendio innecesario, porque finalmente el niño es uno solo. Y el niño muchas veces, como bien lo mencionaba el doctor Urbano ayer, puede venir por tos, diarrea y fiebre, y puede eventualmente tener disentería y a la vez neumonía al mismo tiempo. Y entonces, más allá de ver qué programa está, yo creo que con un enfoque de atención integral se puede racionalizar inclusive el uso de antibióticos. Entre otras cosas, por supuesto, porque también se hizo uso ineficiente en temas de supervisión, de capacitación y de las famosas campañas de invierno y de verano que se hacía para prevenir la neumonía o la deshidratación en el verano. La imagen que ustedes ahí ven en relación al modelo de implementación de IEPI lo vamos a ver más adelante, pero ese es el marco conceptual que utilizó la OMS para los estudios de evaluación de impacto. Ahí pueden verificar ustedes que esos estudios fueron publicados en el 2004 en Tanzania y Bangladesh, y yo les mencioné que pues, por lo menos en ese momento la estrategia mostró que era muy eficiente en contribuir a reducir mortalidad en la niñez. Inclusive lo cuantificaron en un 13% adicional a lo que ya hacían los programas, pero sobre todo a mejorar la calidad de atención. Y en la imagen de círculos concéntricos lo que está es la propuesta de
de la forma como concibió en el año 2003 aquí el Ministerio la posibilidad de implementar un modelo de atención integral en salud basado en familia y comunidad. El modelo que prácticamente este año ya dejó de ser, porque lo que se habla ahora ya no es un modelo de atención, sino es un modelo de cuidado. Y creo que no es un solo cambio de palabras, porque la atención a veces se piensa que solamente le tiene que dar el personal de salud, mientras que el cuidado, en realidad en el cuidado estamos involucrados todos, desde la madre, los padres del niño, la misma familia, los vecinos, la comunidad y obviamente el personal de salud, si es que la salud del niño necesita ser vista por algún profesional en los servicios de salud. Entonces el enfoque de atención versus un enfoque de cuidado tiene sus diferencias sustanciales. Esa es más o menos la evolución en resumen de cómo hemos estado trabajando con los programas de salud infantil. Los programas de salud infantil jóvenes se empezaron a implementar allá por la década de 1970 y estuvieron vigentes aquí en nuestro país hasta el 2003 en que aparece el MAIS basado en familia y comunidad. En la década de los 90 había como 14 programas de salud que beneficiaban obviamente a los diferentes grupos de edad de población en el Ministerio de Salud, pero en la seguridad social, lo que ahora se conoce como es salud, en aquel entonces había 32 programas de salud. Insisto, esos programas de corte vertical se centraron en la atención del motivo de consulta y por lo tanto se hicieron muy ineficientes en cuanto a su operativización. Y surgieron esos programas producto de un informe que hizo el doctor Jelliffe en el año 66, un informe que fue hecho a la Organización Mundial de la Salud, donde este científico de manera visionaria decía que la neumonía, la diarrea y la desnutrición son y serán los principales problemas de la niñez. Producto de ese informe se inició la implementación de programas, primero el de vacunas en el año 74, porque cuando ustedes revisan, por ejemplo, las principales causas de muerte en esa década, no era como ahora, digamos, las enfermedades, la prematuridad, sino eran las enfermedades prevenibles por vacunación. O sea, lo que mataba pues era la tos convulsiva, la difteria, las complicaciones del sarampión. Eso era lo que diezmaba a la población infantil sobre todo. Bien, entre el año 2003 y el 2020 ya les he dicho que ha estado el modelo. Sin embargo, los programas pasaron a ser denominadas intervenciones estratégicas dentro del modelo de atención basada en familia y comunidad. Y a partir de enero de este año, del 2020, y esperamos que por lo menos se oriente hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, se debe implementar el modelo de cuidado integral a través del curso de vida. Eso es lo que tenemos ahora al frente y ahora, como ustedes saben, en el año de la universalización de la salud que fue declarado por este gobierno para el 2020, hace menos de un mes salió la resolución por la cual se aprobaban los lineamientos para que los servicios se organicen a través de redes integradas de salud y en este momento eso es lo que está haciendo el ministerio. En el marco aún de pandemia, lo que se está promoviendo a nivel nacional en todas las regiones del país es la implementación de redes integradas de salud. Aquí les he hecho un resumen de los principales hitos en relación a la estrategia AIEPI. Ya les mencionaba que surgió en África en el año 93 como una iniciativa de OMS y de UNICEF, pero es una estrategia, eso quiero que quede claro, no es una iniciativa, surgió como iniciativa de las organizaciones, pero en realidad es una estrategia, eso debe quedar claro para ustedes, no es un programa, no es un proyecto, no es una oficina, no es un consultorio, es una estrategia. Les comento esto porque en nuestras visitas a los hospitales a veces hemos encontrado áreas donde dice consultorio IEPI. Y eso no es exactamente lo que es la estrategia IEPI. La estrategia como tal es una forma de hacer las cosas para que finalmente el niño, la familia y la comunidad
reciban la mejor atención posible en los establecimientos de salud, pero también la atención de IEPI se puede hacer a nivel familiar y comunitario. El principal componente que surgió en África eran protocolos de atención clínica, y es importante que noten que eran protocolos que en sus primeras versiones, así nos llegaron al país, solamente tomaban en cuenta a los niños desde los 7 días hasta los menores de 5 años. Es decir, no tomaron en cuenta al menor de 7 días. ¡Oh, sorpresa! Siendo el niño que, digamos, por la edad, mayor riesgo de enfermar y morir. Sin embargo, la propuesta hecha en África vino de 7 días a menores de 5 años. Más adelante, como van a ver, se incorporó el componente neonatal. El año 96 la estrategia ingresó aquí a la región de las Américas, siendo nuestro país, el Perú, el país anfitrión. Aquí se realizaron las primeras adaptaciones de la estrategia, obviamente, a las normas de los programas que en ese momento estaban vigentes en el país. Y también se hizo una capacitación de facilitadores nacionales e internacionales que se constituyeron en una verdadera masa crítica, tanto en las universidades como en el campo clínico, para poder avanzar la implementación a lo largo y ancho de todos los países y de la región de las Américas. Es importante notar, como les decía, que el protocolo africano solo tenía el componente de atención clínica. Sin embargo, en el año 98, más exactamente en marzo del 98, aquí en República Dominicana se lanzó el componente comunitario, conocido como el IEPI comunitario. Ese mismo año hubo otro hito importante. Se iniciaron los estudios de el Multi-Country Evaluation IMCI, que es la evaluación multipaís de la estrategia IEPI. Les dije el primer día en 12 países del mundo, entre ellos Perú y Brasil, pero los estudios concluyeron solamente en 4, que fueron en Tanzania y Bangladesh, estudios que se publicaron en el 2004. En el 2000 hay otro hito importante, porque ahí empieza a hacerse la adaptación de la IEPI clínico neonatal, es decir, a incorporarse al menor de 7 días. Y también se aprobó a través de la consulta a un grupo de expertos en Durban, África, 12 prácticas clave, que fueron la columna vertebral de la IEPI comunitario, que se trabajaron las prácticas claves a través de la IEPI comunitario. En los años 2003 y 2005, la revista Lancet publicó las denominadas series de supervivencia infantil y neonatal, que no eran otra cosa más que se ponía en evidencia al mundo entero una serie de intervenciones costo efectivas en favor de la salud materno-infantil, tanto en favor del niño al comienzo, después del neonato y luego de la madre. Después salieron otras series en relación a la salud de los adolescentes, al tema de nutrición, entre otros temas. En el 2005, IEPI en el Perú fue reconocido como una estrategia dentro del modelo basado en familia y comunidad, y ese mismo año que se estaba de aniversario de Alma Ata, empezaron a proponerse la implementación de redes integradas de servicios de salud desde la Organización Panamericana de la Salud. En el año 2008, en la región de las Américas se hizo una revisión sistemática y una actualización en relación a las intervenciones costo efectivas en favor de la salud materno-infantil en Guatemala. Y en el 2010, aquí en el Perú se hizo la primera versión en español de la IEPI para el aplicativo ICAT, es decir, la herramienta computarizada en el IEPI, que es la que en este momento ustedes están poniendo en práctica a los jóvenes. Ese mismo año también hay un hito importante en salud en el Perú, porque se empieza a hablar de salud universal y de la universalización de la salud, cosa que ahora tenemos el año de la universalización, pero aún hay gente que lamentablemente no tiene acceso por diferentes circunstancias, sea cultural, económica o geográfica, a los servicios de salud.
En el 2011 se volvió a relanzar el modelo de atención basada en familia y comunidad. En el 2015 se marcó otro hito importante que rápidamente IEPI lo ha incorporado dentro de todo su arsenal de evidencia, que son las 12 recomendaciones de la OMS para mejorar la salud materno-infantil. Entonces ahí, como ustedes ven, hay una serie de cosas que ustedes me gustaría puedan revisar. Ustedes eso lo pueden a través del Google conseguir toda esa información que es muy rica para la formación en la etapa en la que están ustedes, sobre todo ahora que están cursando el curso de pediatría. Y finalmente en el 2020 ya hemos mencionado el modelo de cuidado integral, las redes y la universalización de la salud. ¿Cuáles son las ventajas de un enfoque como IEPI? Ya Carlos les mencionaba, o sea, se enfoca la atención del niño como un todo y no solo en el motivo de consulta. Lo primero que se prioriza es la atención de la emergencia, es decir, ¿el niño está grave o no está grave? O sea, por eso es importante el enfoque que empieza con signos de peligro. Ya muchos han avanzado 2 o 3 unidades de aprendizaje y se dan cuenta que ese es el enfoque. Primero se busca a los niños graves porque IEPI surgió primero para impactar en mortalidad en la niñez. Combina acciones básicas de salud, esas acciones que yo les he mencionado, las 5, promoción, prevención, atención, rehabilitación y paliativas. Integra la atención y el tratamiento. Obviamente, ya les he dicho, incorpora intervenciones costo efectivas y prácticas saludables con evidencia. Hace participar a la familia, a la comunidad y a los actores sociales, llámese a los maestros, a la iglesia, al mismo personal de salud, a los agentes comunitarios de salud, etcétera. Es costo eficiente, incorpora dentro del componente comunitario el enfoque de determinantes sociales de la salud, y lo más rico de la propuesta es que se adapta a la epidemiología local. En la medida que aparezcan nuevas problemas prevalentes en la niñez, rápidamente se incorpora en la propuesta técnica de la estrategia. ¿Cómo implementarla? Aquí yo les he puesto algunas líneas rápidas. Yo creo que lo que primero que se necesita es que obviamente tiene que haber decisión política, se tiene que hacer un planeamiento y tiene que haber recursos. Si no, todo el resto es letra muerta, si es que no hay estas cosas. Les mencionaba ayer también que tiene que haber un enfoque territorial y de curso de vida, es decir, no es lo mismo decir voy a implementar IEPI en todo el Perú que voy a implementar IEPI solo en el departamento de Huancavelica o solo en el departamento de Amazonas o solo en la provincia de Tayacaja en Huancavelica. Es decir, yo puedo determinar el enfoque territorial que puede ser muy pequeño a muy grande desde el punto de vista de un país. Normalmente cuando nos miran desde fuera, obviamente nos miran como países, pero ya dentro del país uno puede decidir un ámbito territorial concreto. Y mejor si ese ámbito territorial coincide con el ámbito que se le asigna a un establecimiento de salud. Porque cada establecimiento de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, tiene un ámbito territorial concreto. Otra forma de implementarla y recomendación producto de los estudios es que hay que implementar los 3 componentes de manera simultánea. Hay que hacer un seguimiento de la capacitación. Hay un fuerte componente de capacitación en los 3 componentes de la estrategia, pero hay que seguir a las personas para ver si la capacitación finalmente logra un cambio en el comportamiento del personal frente a lo que se propone desde la estrategia. Hay que realizar un monitoreo continuo, vigilancia epidemiológica de los principales problemas prevalentes que incorpora la estrategia. Hay que hacer rendición de cuenta, que es un término que se ha acuñado desde cuando estábamos hablando de los objetivos de desarrollo del milenio y ahora con mayor razón con los objetivos de desarrollo sostenible, porque son compromisos que nuestros países suscriben frente a la comunidad internacional. Y finalmente, obviamente, hay que sistematizar y difundir buenas prácticas. Esto es en concreto la forma como se puede implementar. Yo creo que sí es posible implementarlo. Lo primero que necesitamos como puede ser, no sé si ven aquí el puntero, es aquí el punto 1, es que se necesita decidir en qué territorio. Ahí se necesita gobernanza, liderazgo, dirección del gerente. Luego se planifica, que es el primer componente. Se hace planes de acción distrital
o provincial o departamental o regional. Ahí se hace mapeo, sectorización, censo de familias, etcétera, para poder identificar a las madres, a sus niños y a la población en general. Aquí la implementación del componente clínico, que es mejorar las habilidades de los recursos humanos y obviamente mejorar las condiciones de los establecimientos de salud para aplicar a IEPI. Y el tercer componente, implementar las prácticas clave y las recomendaciones de OMS para involucrar a individuos, familias y comunidades. Ahí hay una serie de flechas que nos llevan, o sea, obviamente, hacia la mejora de calidad, la mejora del cuidado y al incremento y uso de las intervenciones coste efectivas. Y finalmente todo esto desemboca en mejor salud, mejor nutrición y mejor crecimiento y desarrollo de los niños. Pero por los costados hay elementos que no podemos descuidar. Por ejemplo, uno es el sistema de vigilancia e información. Eso es crítico ahora en contexto de pandemia. Solamente se puede gerenciar bien si es que se tiene información relevante y a tiempo para poder saber dónde están los casos y hacer las cuarentenas oportunas. Hay que hacer obviamente monitoreo y evaluación, y finalmente cada cierto tiempo hay que ir haciendo rendición de cuentas para ver cómo se están cumpliendo los compromisos. Aquí les he puesto las tres definiciones. Carlos ayer les habló de cómo desde el punto de vista de la práctica, a qué llamamos atención integral. Aquí hay tres círculos concéntricos que de alguna manera nos hablan de tres definiciones diferentes de atención integral. El círculo inferior tiene que ver con que la atención integral, dice la teoría, que debemos ser capaces de combinar acciones de promoción, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación, y últimamente ha aparecido lo de paliativo en cada consulta. Entonces, esta es una definición. La otra definición es que, dependiendo del lugar de atención, la atención integral es aquella que no solamente se queda en el establecimiento de salud, en el intramuros, sino que eventualmente también se va hacia la familia y la comunidad para ver cómo vive la familia y la comunidad, y en ese entorno hacer una atención apropiada, una consejería adecuada a las circunstancias que viven las familias. Y el tercer círculo tiene que ver con el curso de vida. O sea, muchos de los problemas del niño en realidad parten por la salud de la madre. Entonces uno no puede descuidar la salud de la madre, particularmente en el recién nacido. Entonces, si uno quisiera definir, argumentando, digamos, esos tres círculos concéntricos ahí, diría que la definición de atención integral no es otra cosa más que combinar acciones de atención, prevención, promoción, rehabilitación, con enfoque de curso de vida y complementando las acciones intramurales con las extramurales. Entonces, como ustedes ven, este eslogan famoso con el que nace IEPI en los 90, IEPI lo integra todo, en verdad, IEPI a lo largo de los años y de las décadas ya ha hecho una práctica, ha sido capaz de ir incorporando en su arsenal de protocolos las intervenciones costo efectivas, las prácticas clave o saludables del Consenso de Durban, África, y las recomendaciones de la OMS para mejorar la salud de madres y niños, que fue publicada en el 2015. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Finalmente, ¿qué hay que hacer? El reto es que estas intervenciones costo efectivas, estas prácticas, estas recomendaciones, hay que implementarlo en los servicios de salud y en los entornos donde están los niños, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en el municipio, y a través, como aquí he puesto, del curso de vida. Hay una serie de intervenciones que van encajando en cada una de estas etapas de la vida. Y en amarillo ustedes pueden ver algunas de esas intervenciones costo efectivas. Por ejemplo, el uso de ácido fólico antes de la gestación y durante los primeros meses para prevenir las malformaciones del tubo neural y eventualmente malformaciones cardíacas o inclusive el mismo labio leporino. El tema de la planificación familiar, que es tremendamente importante porque la mitad de los embarazos son no deseados, y obviamente un hijo de un embarazo no deseado casi siempre no tiene el cuidado adecuado de la madre, de la pareja y de la familia, y termina siendo ese niño maltratado, violentado y muchas veces falleciendo. O el tema del apego precoz del recién nacido,
la ligadura tardía del cordón umbilical, la reanimación neonatal, la lactancia materna exclusiva, la terapia de rehidratación oral, el desarrollo infantil temprano, vacunas y tantas otras que hay de intervenciones costo efectivas. Pero así como somos capaces de hacer esto en los servicios y en los entornos donde vive el niño, también hay una serie de recomendaciones, sobre todo que tiene que ver con las determinantes sociales de la salud, que tenemos que garantizar estas intervenciones con enfoque territorial en favor de las familias y comunidades. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Yo soy médico, no me tengo por qué preocupar por esas cosas. Jóvenes, les tengo que decir que cuando ustedes hagan serums en un distrito, en una provincia, ustedes van a ser reconocidos como líderes y en consecuencia tienen que ejercer su liderazgo y buscar que ese pueblo consuma por lo menos agua segura, la población tenga acceso al saneamiento básico, a la educación sanitaria, que los niños y las madres tengan identidad porque solo eso le da el derecho y lo hace sujeto de beneficio de los programas sociales. La prevención de la violencia intrafamiliar, del maltrato infantil. Todo eso con enfoque territorial, por eso que les he puesto aquí el mapita de Huancavelica y sus 7 provincias para que no lo olviden. Pero también esas intervenciones para que uno realmente sea capaz de llevarlo en beneficio de individuos y familias y comunidades, la mejor manera de hacerlo es que la gente se involucre. Es decir, que hay que buscar el involucramiento de individuos, familias y comunidades. Y ese es el gran error del enfoque que ha tenido el país frente a la pandemia. No sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de población no se ha visto involucrada como tal para defender su propia salud. No es suficiente darle indicaciones de cuarentena o decirles haga A, B, C o D cosas. Hay que involucrarlos activamente en el cuidado de su propia salud, de su familia y de su comunidad. Finalmente, una reflexión que está ahí. Carlos hizo la pregunta ayer. ¿Es IEPI la única estrategia de atención integral disponible? Y yo se lo voy a dejar ahí. No les voy a dar la respuesta para ver si ustedes indagan. Por lo menos hay 2 estrategias muy bien reconocidas para 2 grupos de población altamente vulnerables. Y espero que ustedes lo vayan identificando. Y si no lo identifican, pues lo tendrán que preguntar. Solo les puedo responder por correo si es que me hacen la pregunta en relación a esto, pero por lo menos en la presentación yo preferiría que ustedes intenten, como digo, ser activos en su aprendizaje y traten de buscar esta información. Sí quisiera centrarme en esta lámina y en las que vienen, porque es importante que ustedes repasen lo siguiente. Aquí está el ciclo vital y una serie de prestación de etapas que tienen que ver con antes del embarazo, durante el embarazo, el parto, después del parto, y que tienen que ver con la salud neonatal. ¿Por qué les he puesto esta lámina? Les he puesto esta lámina, joven, porque en la formación hospitalocéntrica que se tiene de la medicina, casi siempre el joven estudiante de medicina se centra en aprender en este vértice que está aquí en rojo. Nos encanta que nos enseñen masaje cardíaco, uso de medicamentos para el tema de la reanimación neonatal. Pero ustedes, por más que aprendan eso, eso solamente les va a servir para salvar menos del 1% de vidas. Si ustedes aprenden a usar la ventilación con bolsa y máscara, el famoso AMBU, ustedes van a salvar 3 al 6% de la mortalidad neonatal. Y a veces nos centramos mucho en esto, en la formación. Pero en estas cosas, por ejemplo, aquí el 8 al 10% de la mortalidad neonatal, solamente lo que necesita es que hay que saber secar, brindar calor, despejar vías aéreas y estimular para que el niño dé su primer llanto. Pero la mayoría, miren jóvenes aquí en verde, el 80-90% de los neonatos, ellos nacen y lloran sin ningún estímulo. Entonces, lo único que necesitan es la evaluación que hay que hacer al nacer del niño para obviamente calcular su peso y su edad gestacional y darle los cuidados de rutina. Pero este producto
de la gestación tiene que ver con las intervenciones que hemos hecho a lo largo de estos procesos, con los cuidados que tenemos que hacer aquí, antes del embarazo, durante el embarazo y alrededor del parto. Jóvenes, la mortalidad materna y la mortalidad perinatal se concentran alrededor del parto. Si ustedes logran ser capaces de reconocer e implementar adecuadamente una serie de intervenciones costo efectivas que hay, van a salvar miles de vidas, tanto en madres como en niños, sobre todo en niños pequeños, y de esa manera van a impactar en esas cifras de las primeras láminas que le mostré. Aquí tienen 14 intervenciones costo efectivas que pueden y deberían implementar antes del embarazo. Por favor, repasen esto. 14. Todas estas tienen, si ustedes revisan el documento de intervenciones costo efectivas en favor de la salud neonatal, la segunda edición que publicó OPS en el 2008, si no me equivoco, que fue el consenso que se hizo en Guatemala, cada una de estas 14 intervenciones en este documento tiene una serie de intervenciones y de evidencia de investigación dura de por qué son costo efectivas. Por ejemplo, la vigilancia del estado nutricional de la gestante usando el índice de masa corporal y no solo como estamos haciendo ahora o como lo hemos hecho casi siempre, solo pesando nada más. La suplementación con ácido fólico, el hierro, los micronutrientes, la detección de las enfermedades de transmisión sexual, la desparasitación, obviamente, en zonas de alta prevalencia, la detección de enfermedades crónicas no transmisibles en la gestante, hipertensión, diabetes, etcétera, problemas de violencia doméstica, de alcohol y tabaco, la de depresión, de cáncer de cuello uterino, su esquema de vacunación de la gestante completa, la enfermedad periodontal que tiene que ver mucho con la prematuridad, la caries dental, la enfermedad periodontal en general, y obviamente la prevención del embarazo adolescente, porque el embarazo adolescente nos da un producto lamentable de alto riesgo. Entre ellos hay mayor riesgo de prematuridad e inclusive hasta de bajo peso al nacer. Pero así como hay intervenciones antes del embarazo, aquí hay 27 intervenciones. Aquí está, 27 intervenciones que pueden utilizar durante el embarazo. Obviamente las más conocidas son la atención prenatal. Y dentro de la atención prenatal o los controles prenatales, los 6 o más controles que ahora están casi cerca del 98%, pero el problema es la calidad de la atención. Eso va a permitir avanzar hacia la prevención de la muerte fetal y la prevención del embarazo pretérmino. O el manejo de la ruptura prematura de membranas, el uso adecuado de la historia clínica perinatal, controlar el incremento adecuado de peso durante el embarazo, disminuir la epidemia que hay de cesáreas innecesarias, las vacunas, obviamente. O sea, todas las anteriores, más otras que se agregan aquí que pueden utilizar. Entonces aquí tienen otra lámina importante, que hay una serie de intervenciones que ustedes ya desde esta etapa debieran aprender para recomendar, inclusive hasta en sus propias familias y amistades. El tema de la bacteriuria sintomática y asintomática es sumamente importante porque está asociada a abortos, a recién nacidos pretérminos o con retardo en el crecimiento, o inclusive a mortalidad fetal. Entonces, hay muchas intervenciones, como ustedes ven, aquí durante el parto. Obviamente, una de las primeras cosas es el parto limpio y seguro. El acompañamiento es un derecho de la madre de querer dar su parto acompañada, ya sea el trabajo de parto y el mismo parto por algún familiar, que puede ser una amiga o su esposo, o quien ella decida. ¿Ya? La vigilancia a través del uso del partograma, la cesárea en casos de presentación podálica, los antibióticos profilácticos en casos de cesárea, el manejo activo y modificado del tercer periodo de parto. Hay unos videos hermosos en relación
contacto precoz de la madre y el manejo activo del tercer periodo del parto, y obviamente el pinzamiento tardío del cordón umbilical, que es tan importante para la prevención de anemia. Y finalmente las posparto, que benefician tanto a las madres, por ejemplo aquí, el contacto temprano piel a piel reduce el sangrado, el alojamiento conjunto de la madre con el recién nacido es sumamente importante, la detección y manejo de la endometritis puerperal, detección y prevención, manejo y depresión del posparto, que este es un problema que existe y que pareciera ser que a propósito de la pandemia COVID-19 se ha incrementado. Y finalmente, las intervenciones neonatales después del parto. Aquí tienen 15 intervenciones, entre ellas obviamente la reanimación neonatal, la atención inmediata del recién nacido, el cuidado del cordón, de la piel del recién nacido, la lactancia materna en la primera hora, la importancia de la lactancia materna exclusiva, el programa de madre canguros en caso haya prematuros que necesiten contacto piel a piel. Y entonces con esas reflexiones quisiera dejarlos y quisiera ver si es que tienen alguna pregunta para seguir conversando, ya sea con ustedes y con los otros colegas que me acompañan en esta reunión que tenemos sincrónica con cada uno de ustedes. Y felicitarlos porque he visto que están realmente muy activos en seguir estudiando a través de la IEPICAT. He recibido varios avances y todos están avanzando, digamos, al 100% en la medida que están aprobando las unidades de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dávila, por su excelente presentación. Antes de pasar a las preguntas, la doctora Gloria Ubillus quiere dirigir unas palabras, por favor. Doctora. Sí, buenas tardes, doctor Dávila, doctor Carlos Urbano, ¿no? Doctor Carlos del Águila, a todos nuestros estudiantes, doctor Carosi. Quiero agradecer infinitamente a nuestros docentes, al doctor Miguel Dávila y al doctor Carlos Urbano, ¿no? Por el entusiasmo desplegado, ¿no? Por la responsabilidad con la que han venido trabajando para poder desarrollar este importante módulo, ¿no? Que en realidad es una estrategia de atención de las enfermedades prevalentes en la infancia, que como dice bien el doctor del Águila, ha sido en la infancia, pero que ha dado lugar a progresivamente en el tiempo programar estrategias también para el cuidado de salud de todo lo que está alrededor del niño, de la madre y de los otros grupos etarios, ¿no? Este importante módulo, de todas maneras queríamos desarrollarlo salvando, ¿no? los problemas que nos ha ocasionado la pandemia a través y utilizando el medio virtual. Queremos que todos nuestros estudiantes conozcan, ¿no? Que no ha sido fácil, ha habido bastante trabajo detrás y el apoyo también de los técnicos, del encargado del aula virtual, que ha facilitado, ¿no? Ha facilitado que ustedes puedan instalar en sus PCs, ¿no? Este módulo, porque normalmente no se encuentra en ningún sitio en lo que le llamamos nube para poder descargarlo, ¿no? Se ha tenido que cargar en el OneDrive de la facultad para poderlo utilizar y que puedan ustedes aprender este importante componente o estrategia en la atención de la salud, no solo del niño, sino que esta lógica de atención la pueden aplicar a lo largo de todos los grupos etarios, ¿no? Como los doctores les han estado explicando en estos 3 días, la misión del médico no debe ser solamente estar en el último punto, que es recuperar la salud cuando la persona ya se enfermó, sino tomar todas las acciones para evitar que se enferme y cuidar su salud, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra carrera, de nuestra profesión, quizás no podamos intervenir, ¿no? En las otras variables
que condicionan la salud o la enfermedad, ¿no? Pero podemos colaborar en lo que nos corresponde y hacerlo bien, ¿no? Ojalá que, estoy segura que la enseñanza de esta estrategia les va a cambiar el chip, ¿no? Que han tenido sobre sobre la atención de la salud, ¿no? Que no solamente es cuidar, que no solamente es curar la enfermedad, también es, como les han estado explicando, evitar las complicaciones, ¿no? Evitar la muerte y instaurar pues la rehabilitación. Entonces, los felicito a todos por esa opción que han tenido, ¿no? Y que tienen de aprender, de estudiar esta estrategia, porque no en todas no en todos, estoy segura que en estos momentos, dado este contexto, no todos están teniendo esta oportunidad, ¿no? Ustedes no saben que es una gran oportunidad para el médico, ¿no? Más ahora que miren los resultados que estamos teniendo con la pandemia y a nivel mundial, ¿eh? Y eso es porque se ha estado descuidando demasiado la salud, no se le ha estado dando al cuidado de la salud la importancia necesaria, ¿no? Ni los gobernantes ni la población. Por eso es que el doctor les explica hoy, por más que se dé la medida de la cuarentena, si la persona en su chip no tiene que su salud es lo más importante, que tiene que colaborar en su salud, porque nunca le ha manifestado ni un médico, ni un personal de salud, ni cuando estudió, entonces pues todo lo que se quiera, que proponga ahorita no va a dar buenos resultados, como vemos que no lo está dando, y miren en la situación catastrófica que estamos ahorita. Entonces ustedes como médicos del futuro, ustedes van a tener que afrontar realmente esta pandemia y quizás otras más que vengan. Entonces ya tienen que estar preparados para colaborar, ¿no? Con lo que corresponde en ampliar y cambiar la modalidad de la función del médico, ¿no? Que hasta, miren, estrategia ya tiene desde el año 90, ¿no? En algunos países donde sí se aplica, se ha dado buenos resultados en disminuir la mortalidad infantil, materna, etcétera, ¿no? Porque tampoco se aplica pero en menos proporción en otros grupos etarios, ¿no? Y miren cómo nos ha agarrado esta pandemia, que nos está haciendo reflexionar, nos está dejando esa lección de que si realmente aplicáramos lo que significa la atención de salud de su manera integral, no estaríamos realmente como estamos ahora. Entonces, doctores, muchas gracias. Antes de que terminara la sesión, quería agradecerles, ¿no? Como responsable de la asignatura de pediatría principalmente. Bueno, yo también soy pediatra y cuando terminaba mi especialidad, y me involucré mucho también con este modelo de atención que me pareció muy importante. Los pediatras tenemos algo de sentimientos, de prevención, de promoción de la salud, porque vemos niños y sabemos que muchas enfermedades de la adultez se inician en la infancia, ¿no? Y por eso tenemos que prevenirlas. Y participé cuando se institucionalizó la enseñanza de la IEPI en el Perú, que fue en el 2006 que actualmente es la ministra de Salud, ¿no? La doctora Pilar Macetti lo institucionalizó como el modelo de atención de salud del niño, ¿no? Y se reunieron a todas las universidades para que hubiera el compromiso de que se enseñara a IEPI al menos en los médicos, en las asignaturas justamente de niños, ¿no? De pediatría. Pues yo estuve en esa reunión, hubo el compromiso, firmamos un acta y desde ese entonces venimos enseñando en nuestra facultad el IEPI, ¿no? Él siempre nos acompañó hace muchos años ya el doctor Urbano. Nos han acompañado otros facilitadores también muy reconocidos como el doctor Dante Figueroa, como el doctor Roberto Ruiz. Ahora tenemos
tenemos la suerte de tener pues como docente al doctor Miguel Dávila, con muchísima experiencia en pediatría, ¿no? En el ámbito del cuidado, ¿no? Con un enfoque de atención integral del niño. Y bueno, nada más, muchas gracias. Esperamos que aprovechen nuestros estudiantes y que el día 29 todos estén colgando su certificado de haber aprobado este importante módulo que después, si es que en el momento no comprenden la importancia, después van a ver que es muy, muy útil para todo el ejercicio de su carrera en cualquiera de las especialidades que tengan, porque en todas las especialidades, así sean las quirúrgicas, tiene que ser la atención integral de la persona, ¿no? Para evitar que se complique, evitar que se muera, evitar que recaiga, evitar enfermedades previas que puedan agravar, etcétera. ¿Ya? Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Gloria. Qué buena memoria. Me has hecho recordar tantas épocas. Tienes toda la razón. Fue Pilar Macetti la que suscribió esa resolución ministerial reconociendo la estrategia como una estrategia válida en favor de la niñez. Mira cuánto tiempo ha pasado ya y coincide que ahora ella está al frente de la cartera nuevamente. Bueno, no sé si los jóvenes quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Cómo les está yendo? Recuerden que sus tareas el sábado 15, 9 unidades, el sábado 22 hasta las 18 y el sábado 29 hasta las 27 unidades de aprendizaje, todo en el mismo archivo Student. Conforme van avanzando, ya algunos han visto que no es difícil enviarnos y nosotros rápidamente podemos ver cómo está su avance. Así es que estamos ansiosos yo sé que ellos están, creo, preocupados por el examen de ahora, entonces eso los mantiene muy callados, seguro, y preocupados. Señores alumnos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Quizás algún docente. Ajá. A ver, vamos a darle el audio a Juan Diego. Natalie dice que si pueden enviar los correos de los doctores para enviar los archivos del nuevo avance. Ok. Entonces les voy a poner ahí mi correo, pero bueno, que siga hablando el delegado o quien. No. Yo les decía que tengo dos correos, uno de la universidad y otro de la misma estrategia, que es mi correo personal en Yahoo. Así es que ahí están, me pueden enviar. Adelante, si el delegado quiere hacer uso de la palabra, bienvenido, lo escuchamos. Hay algún problema que no puedo darle el audio. No sé qué pasa. A ver, un ratito. No. Sí, Juan Diego, ahorita te damos el audio un momentito. Mientras tanto, Victoria Martel está preguntando si hay algún porcentaje mínimo para aprobar el curso. Yo les he dicho que el mismo software lo certifica siempre cuando ellos aprueben el 80% de las unidades de aprendizaje. Ahí no puedo hacer nada. El software lo certifica y el software ya está prediseñado para hacer eso. Por eso les he recomendado que cuando van a dar examen en cada unidad, la parte de evaluar ya se concentren mucho. A las anteriores estaciones, leer, ver y practicar, pueden entrar las veces que quieran,
pero evaluar ya tienen que hacerlo con mucha concentración. Juan Diego, tú puedes activar tu audio. Ya. Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto. Muy buenas tardes, doctores. Un gusto nuevamente estar presente en esta reunión. Quería nada más reforzar, como justo lo acabo de escribir en el chat. Mire, de verdad que la información que se nos está brindando en estas capacitaciones, en estas reuniones, es muy valiosa y por eso es que muchos compañeros me están pidiendo si es que se pudiera facilitar este material, estas presentaciones, estos PPTs en el aula virtual para que podamos descargarlo y tenerlo ahí, poder acceder a las fuentes, revisar mejor los datos. Envié un correo haciendo esa solicitud y hubo una respuesta positiva en que se iba a solicitar que se suban los PPTs al aula virtual, pero hasta ahora todavía no hay material alguno. Solamente reforzar esa solicitud, doctores. Gracias. A ver, yo envié el PPT porque creo que no tengo acceso a subir al aula virtual, pero yo te envié mi presentación a tu correo para que lo puedas compartir con todos los jóvenes. ¿Lo recibiste o no? ¿No lo recibiste, Juan Diego? No puede ser. Te envié la presentación ayer desde el correo de IEPI. De repente se te fue a spam. No lo envié desde el correo de la universidad, sino desde el correo de IEPI. Pero bueno, si yo se lo voy a pasar a la doctora Ubillus y ella ya que disponga de que lo puedan subir al aula virtual para que ustedes todos tengan acceso. ¿Les parece que puede ser ese el camino? Bien, hay una pregunta de Derek Lazo en el chat. Dice si la principal diferencia de la IEPI y el MAIS BFC es la intervención de la familia y la comunidad solamente. No, digamos que el MAIS estaba concebido para todos los grupos de edad, mientras que la IEPI, tal como estaba concebido y protocolizado, solamente beneficiaba al menor de 5 años, pero como su contexto inmediato del menor de 5 años es la madre, obviamente también tiene que ver con la salud materna y algunas cuestiones de la comunidad. Esa es la diferencia, pero el MAIS tiene que ver por todos los grupos de edad, tiene que ver por el adolescente, tiene que ver por el adulto mayor, no sé si me dejo entender. Por eso les hice el comentario de que IEPI no es la única estrategia, hay otras estrategias integrales también. Y yo los he dejado ahí que mediten. Si quieren les voy a responder ahora para no dejarlos con la duda. Miren, hay una estrategia también a nivel mundial en favor de los adolescentes, cuyas siglas son IMAN, como el imán. El imán. Son las siglas en inglés de manejo integrado de las necesidades del adolescente. Imán. Pero también hay manejo integrado de una mujer que está embarazada. Y obviamente que hay que cuidar su embarazo, el parto y el puerperio. Y es IMPAC, IMPAC. También, lamentablemente, son las siglas en inglés, manejo integrado del embarazo, parto y puerperio. Esos documentos, esos protocolos existen y de alguna manera aprendieron de IEPI, de la IEPI de niños, para protocolizar para adolescentes y para mujeres gestantes. La propuesta de manejo integral del adulto mayor recién está madurando y en este momento hay todo un curso ya virtual en el aula virtual de la Organización Panamericana de la Salud que se llama HEART en inglés, HEART, que tiene que ver con justamente el manejo ¿cuál es el problema principal en los adultos mayores jóvenes? Son las enfermedades no transmisibles.
cuyo riesgo principal es el riesgo cardiovascular. Y dentro del riesgo cardiovascular, obviamente, un rol importante juega el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Entonces hay un curso HERTZ donde les llevan a ustedes de la mano para hacer un manejo integral del adulto mayor. Todo eso son paquetes de intervenciones que se pueden hacer a través de modelos de atención integral basado en familia y comunidad. No sé si con eso respondo a la pregunta que hicieron en relación a IEPI y MAIS. Sí, están diciendo gracias. Aquí Julio César González hace otra pregunta. ¿Cuál es la última versión del manual de IEPI? Si es la del 2007. Muy bien, excelente pregunta que ha hecho él. Digamos, si leen el manual impreso, la última es el 2007. Sin embargo, esta versión de la IEPI CAT que ustedes están teniendo ya incorporó una revisión de años posteriores en que estuvo involucrado el doctor Urbano y otros colegas de ASPEFAN. Pero aún así, eso sí yo tengo que ser honesto con ustedes, aún así esta versión necesita actualizarse en muchos temas. Por ejemplo, en la valoración de la anemia. Cuando ustedes lleguen al módulo de anemia y nutrición, van a darse cuenta que ahí, en IEPI, les proponen el uso de la palidez palmar, porque eso mostraba la evidencia hace una década atrás. Pero ahora en nuestro país, dado que la anemia es un problema de salud pública, pues ahora lo que se hace es se hace un dosaje de hematocrito o se usa el Hemocure. Entonces hay algunas partes donde hay que actualizarse, pero a donde voy y lo que necesitamos de los jóvenes ahora es que el espíritu de la atención integral no se pierda. El espíritu de la atención integral. Y eso es lo que cuenta ahora como módulo. Ojalá, estamos ahorita conformando un equipo de trabajo de un grupo de profesionales interesados en este tema, entre expertos en tecnologías y médicos pediatras, porque queremos actualizar la versión de IEPI y lo que es más, no solamente queremos quedarnos en el menor de 5 años, sino que queremos proyectarnos al menor de 12, porque la niñez para el Perú, de acuerdo a las normas, niño en el Perú es el menor de 12 años. Entre los 12 a los 18 ya pasa a estar en la etapa de la adolescencia. Entonces hay muchas cosas por hacer. Espero que algunos de los futuros jóvenes que ahora están entrando en contacto con la herramienta se interesen para involucrarse en estos temas, porque se van a dar cuenta que el software es muy dúctil y se puede incorporar otros temas de interés. Lo importante es que ha tenido éxito a mi modesto entender, porque yo le he hecho seguimiento en varios países de la región, sobre todo en Paraguay, donde he estado los últimos años trabajando, es que no depende de Internet. Y esa es una gran ventaja. Porque todo lo que depende de Internet, lamentablemente, cuando yo voy al Cerún y estoy en la punta del cerro, pues lamentablemente no tengo acceso por las fallas del Internet. Al no depender de Internet, yo permanentemente puedo estar haciendo las consultas que correspondan. Bien, pregunta el mismo alumno si se refiere al manual de lectura del programa Crecer del MINSA. No, el programa Crecer es otra cosa. Que yo no sé si existe un programa Crecer del MINSA ahora. Porque como ustedes saben, ya los programas están desactivados. Lo que ha hecho el ministerio, y eso es bueno que lo sepan, es las guías de práctica clínica de los temas más relevantes en pediatría, las ha actualizado entre el 2007 y ahora. Por ejemplo, el 2007 actualizó la guía de práctica clínica de manejo de diarrea. Me parece que entre el 2018 y el 2019 actualizó las guías de bronquiolitis y de neumonía. La de asma está lista para salir, pero ya vino la pandemia y no la han publicado. La de crecimiento y desarrollo también está recibiendo actualizaciones permanentes, porque además esa guía de control de crecimiento y desarrollo del niño incorpora el tema de vacunas, que es un tema también que permanentemente para actualizado,
porque en primer lugar la vacuna ya no se asocia a niños, ahora la vacuna es para toda la familia. La vacuna, hay vacuna para adolescentes, hay vacuna para gestantes, hay vacuna para el adulto mayor, y ahora con el COVID que venga va a haber vacuna pues para toda la población. Y entonces todas esas cosas se tienen que ir incorporando, digamos, en el futuro para que estos cursos o estas herramientas estén lo más actualizadas posibles. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Jennifer García, bueno, ya está preguntando acerca del problema que tenemos desde el primer día. Si se ha planteado alguna solución pronta para los usuarios de Mac. Bueno. Yo voy a proponer ahí conversar tanto con Gloria como con el doctor Del Águila, a ver qué alternativa buscamos para ver de qué manera, porque obviamente si de por medio los jóvenes se van a certificar, ellos debieran tener alguna alternativa para ver de qué manera, quién sabe, se les podía poder pedir que hagan un ensayo en relación a que lean, en relación a IEPI, escriban algo, y con un ensayo pudiera, calificado obviamente, pudieran reemplazar la certificación que reciben los jóvenes a través de la propia herramienta, pero yo creo que es una cuestión ya más interna que tenemos que manejar a nivel de los docentes. La doctora Ubillus quiere también comentar acerca de ese punto. Doctora, usted misma, no sé qué ha pasado en esta sesión que no puedo activar los audios. Lo tiene que hacer usted misma, por favor. Doctora. Dice que no le permite. A ver. Un momentito. Ahí le van a activarle el audio, doctora Ovillus. Problemas que están pasando. Doctora, me menciona la ingeniera de que usted tiene que activar el audio porque no se puede. A ver, vamos a ver. Un momentito que la ingeniera está tratando de solucionar el problema. A ver. Ya. A ver, mientras esperamos que la doctora pueda activar su audio, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor.
Vamos a ver. Es que, Juan Diego, ¿puedes activar tu audio? Ingeniera, necesito que me ayude, por favor, porque no puedo activar los audios. ¿Con qué nombre está la doctora Villus, por favor, en su etiqueta? Porque no ubico el nombre Gloria Villus. Está como Gloria Ovilluz. Está como Gloria Ovilluz. En todo caso, podría activar el audio a Juan Diego Ramírez también, a ambos, por favor. Ya, el alumno ya tiene la solicitud de activar su audio, ya podría activarlo él mismo. Ya. Sí, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. No, doctor, yo quería hacer una serie de comentarios. Voy a tratar de ser breve. En primer lugar, quisiera felicitar a los doctores que están a cargo de esta iniciativa, porque conforme he escuchado sus ponencias me he dado cuenta que tiene una visión bastante integral, no solamente de la pediatría, sino de la educación médica en general, ¿no? Me gustó mucho la mención de, por ejemplo, el aprendizaje autodirigido. Y esta actividad de IEPI es un ejemplo perfecto de la enseñanza centrada en el estudiante, ¿no? A diferencia de la enseñanza centrada en el docente. Me parece que es una actividad muy, muy buena, muy provechosa y creo que debería replicarse, ¿no? No solamente en pediatría, sino tal vez en los otros años, ¿no? De clínica. Me parece que se empodera bastante al alumno para que él mismo dirija su propio aprendizaje, ¿no? Y aprender en estos casos sobre, por ejemplo, la mortalidad neonatal, ¿no? Como sabemos, la mortalidad infantil está disminuyendo, pero hay un grupo de riesgo en el cual no, por alguna razón no estamos incidiendo lo suficiente, que son los neonatos, ¿no? La mortalidad neonatal no está disminuyendo de la manera como sí lo está haciendo la mortalidad infantil o en menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y esta visión integral que he visto yo en el IEP conforme he estado revisando, donde se menciona, por ejemplo, los determinantes de la salud, la necesidad de un enfoque transdisciplinario, me parece que es muy loable, ¿no? Así que felicitar esa iniciativa, de verdad, doctores, es la primera vez creo que veo algo así en la facultad, así que creo que es algo que es muy positivo y que debería replicarse, ¿no? Y con respecto a lo de los usuarios de Mac, eh, bueno, ya felizmente estamos en contacto con la ingeniera, envié los correos institucionales de los chicos que tienen problemas, pero se me ha ocurrido una posibilidad, ¿no? Una posibilidad que es que cuando entro a la YEPI me da la posibilidad de exportar los contenidos en formato PDF. Entonces, a los chicos que no puedan ingresar al programa, lo que puedo hacer es las unidades, los capítulos, puedo exportarlos en formato PDF, juntarlos y subirlos, ¿no? Para que tengan acceso a ese mismo contenido al que nosotros estamos accediendo, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Porque digamos que los muchachos que tienen Mac hasta ahora probablemente no han podido ni siquiera iniciar el programa y lo que puedo hacer es, como menciono, exportar las unidades, los contenidos de las mismas en formato PDF, juntarlo y subirlo, ¿no? Para que los muchachos puedan revisarlo mientras se evalúa cada caso y sus problemas técnicos, ¿no? Bien. A ver. Gracias, Juan Diego, por tus comentarios. Un momentito. A ver, ingeniera, ¿pudo activar a la doctora Ovilluz, por favor, su audio? No. No puedo. A ver. Doctor Villus, al parecer, ya no está en la sesión, porque no la veo en la lista.
Yo sí la tengo. A ver, actualice, por favor, porque yo tengo la lista actualizada y no la ubico, la doctor Villus. A ver. Bueno, mientras tanto, por favor, hay que activar a los doctores Urbano y Dávila que están con los micrófonos desactivados, me dicen en el chat. No sé por qué. Ya, perfecto, doctor. Bueno, parece que ya la doctora Villus ha tenido que retirarse porque no la veo. Bueno, vamos a continuar con las preguntas ya porque ya son 4:30. Una pregunta más. Palomares Ángel Liz pregunta si pueden seguir todas las recomendaciones que nos dan en el IEPI. Lo pregunta porque como es un programa del año 2010, es lo que está preguntando la Hola. alumna. Hola. Doctor Carlos, si puedo continuar hablando. Ingeniera, ¿activó a los doctores? Yo sí estoy, está mi audio. Está mi audio, ¿me escucha? Doctor, está activo. Oh, sí, ya. Ahora sí tengo este acceso. Está bien. En relación a esa pregunta, yo creo que en este momento prácticamente el 90% de las recomendaciones que hace IEPI se pueden implementar. Todas están totalmente vigentes. Hay algunas de detalle, por ejemplo, en el uso de antibióticos, quién sabe, pero yo creo que esas cuestiones son menos relevantes realmente. Pero las más importantes, las prácticas, por ejemplo, clave, todas están vigentes. Si es que ellos revisan las 16 prácticas clave que fueron el consenso de Durban, África, por ejemplo, las primeras 4 tenían que ver con el cuidado adecuado del niño en relación a su desarrollo. Están lactancia materna, estimulación temprana, el uso de micronutrientes y la lactancia materna exclusiva. Esas están totalmente vigentes hoy más que nunca. Entonces yo no desdeñaría eso. Lo otro que les sugiero a los jóvenes es que ellos deben posicionarse. Por ejemplo, me gustó el comentario que hizo Juan Diego en relación a la preocupación que él tenemos todos en relación a cómo no se mueve la mortalidad neonatal. A diferencia de que la menor de 5 años va bajando todavía, la neonatal lo tenemos casi los últimos 15, 20 años plana, la curva. Y entonces la primera pregunta que surge, ¿y cuál es la primera causa de mortalidad neonatal? Entonces surge la prematuridad. Entonces la pregunta que yo les haría a los jóvenes, ¿se han puesto a preguntarse por qué cada vez hay más prematuros en este país? ¿Cuáles son las principales causas de prematuridad? Porque probablemente hay algunas causas en las que yo sí pueda intervenir y otras probablemente no. Yo les voy a mencionar solo 2 causas a manera de ejercicio, pero insisto, yo creo que ellos tienen que ser más activos en su aprendizaje. Una de las primeras causas de la prematuridad, por ejemplo, es la infección urinaria en la gestante. Sobre todo la infección urinaria en el último trimestre. ¿Y por qué esa infección urinaria no se trata? Porque normalmente el control prenatal, como ha perdido calidad, muchas veces no se le pide los 2 controles mínimos que hay que pedirle de orina y eventualmente de cultivo de orina, urocultivo a la gestante, para identificar precozmente la infección urinaria, la famosa ITU del tracto urinario. Si a eso lo asociamos además que tampoco se pone en práctica la intervención coste efectiva de usar las cintas para determinar la bacteriuria asintomática, entonces ahí tenemos una razón por la que una infección tan común y frecuente en nuestra población gestante no está siendo diagnosticada oportunamente y menos tratada oportunamente, y eso nos lleva a la prematuridad. Y la prematuridad al final es la primera causa. El otro tema con prematuridad es, por ejemplo, el embarazo adolescente.
Aquí hay un porcentaje en promedio, si no me equivoco, bordea el 12 al 13% de embarazos adolescentes, pero cuando nos vamos a la selva, a Amazonas, a Loreto, se van a dar cuenta que ahí llega casi al doble. O sea, estamos en 24, 25, 26% de embarazos en adolescentes. Y ya les he dicho que el embarazo adolescente es otra causa de prematuridad. Entonces, para yo evitar la prematuridad, lo primero que tendría que hacer es evitar o prevenir el embarazo adolescente. ¿Cómo debo prevenir el embarazo adolescente? Siguiendo la secuencia lógica, con educación sexual apropiada, tratando de retrasar en la medida de lo posible las relaciones sexuales, eventualmente enseñándole a usar métodos de planificación familiar, cosa que a veces es un tabú y no se habla, porque esos temas hay que, más que hablarlo en el servicio, hay que hablarlo en las escuelas, en los colegios. Eso en relación a prematuridad. Si le quisiera poner la otra causa que también aparece muy frecuente, son las malformaciones congénitas. Y entonces ahí el tema del uso de ácido fólico es vital. Pero el ácido fólico dado obviamente en el momento oportuno y en el tiempo adecuado para prevenir esas malformaciones que al final no solamente llevan a muerte, sino eventualmente a discapacidad. En otras palabras, lo que les quiero decir es que se posicionen cuál es la primera causa de mortalidad neonatal o de mortalidad infantil o de menor de 5 años y después hagan el análisis al revés y por qué, y por qué, y por qué. Es decir, hay que hacer el ejercicio de educación y de responder la pregunta como cuando estamos en la infancia. Y papá, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Así tenemos que ser los que estudiamos medicina. Y eso es lo que yo les recomiendo. Y eso lo pueden hacer ellos, preguntar más. A mí me extraña mucho que sean muy receptivos, poco participativos en estas actividades. Yo creo que pueden aprovechar nuestra experiencia más que nuestro conocimiento, porque al final conocimiento ellos pueden leer mucho ahora a través de redes sociales, pero la experiencia, digamos, de uno, ya con más de 30 años de experiencia, tiene algunos secretos que les podría ayudar cada vez a ser más eficientes en su futura labor. Carlos creo que quería agregar algo, no sé si está con acceso al micrófono, adelante. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? Sube tu volumen, está muy bajo, se te escucha, Carlos. ¿Ahora me escuchan mejor? Mejor. Solamente para poder, en primer lugar, cuando yo me refería el día de ayer en mi entrada, yo no me refería a llamarlos ustedes alumnos, yo dije participantes, porque entiendo que esto es una formación que tiene mucho que depender de la voluntad del estudiante. Nosotros nos hemos considerado siempre, no solamente somos docentes, obviamente, ¿no? Profesores, etcétera, pero más que todo somos unos facilitadores del aprendizaje. Nosotros promovemos que el alumno tenga mensajes que le permitan a ellos reflexionar sobre su práctica diaria y detenerse un momento en lo que hace en el día a día, observar críticamente cómo trabaja los otros médicos, porque ¿qué pasa? Nosotros atendemos a nuestros maestros, nosotros miramos cómo atiende, y bueno, así se atiende, y yo creo que así es, pero no es así, pues. Entonces, lo que ustedes tienen que desarrollar son su capacidad crítica. Otro comentario que quiero hacer es en relación a lo siguiente. Si nosotros revisamos la causa de muerte, digamos, en los últimos años aquí en el país, ¿no? En las últimas décadas, en la década de 70, 60, 70, muchos niños morían por deshidratación, diarrea y deshidratación. Uno de los elementos fundamentales para que disminuya esa mortalidad fuera terapia de hidratación oral. Pero para resolver ese problema de mortalidad de los niños con deshidratación y diarrea, no necesitamos gastroenterólogos. Necesitamos médicos generales que entiendan cuál es la fisiopatología, cuál es la causa, cuál es el origen de esta dolencia, de esta enfermedad, y trabajar intensivamente, tanto desde el punto de vista del intramuro como en el extramuro.
No recuerdan, no recuerdan ustedes, no van a recordar, ustedes son muy jóvenes obviamente, pero había las unidades de rehidratación oral y las urocomunales, en las cuales se rehidrataba a los niños. Entonces el soporte que recibe el personal de salud por la comunidad es bastante importante. Cuando deja de ser la primera causa de muerte los temas de deshidratación y diarrea, aparece como primera causa de muerte la neumonía en los años 80 a 90, 90 hacia adelante. Y ese no es el problema ahora. Ya no tenemos tantos muertos por neumonía, aunque obviamente sí se mueren niños por neumonía, pero no es la primera causa. ¿Y quién lo resolvió? ¿Hubieron neumólogos en los establecimientos de salud? No, hubieron médicos generales completamente bien formados y que sabían reconocer todo lo que eran los signos de peligro, los signos de alta sensibilidad y especificidad en relación a todo lo que ustedes conocen como desarrollan también en sus programas de investigación, ¿no? ¿No es cierto? Aquellos, digamos, algunas pruebas que tienen valor predictivo positivo muy importante, ¿no es cierto? Contar bien la frecuencia respiratoria. Ustedes en los ejercicios que van a ver sobre ira van a ver que es muy importante. Porque a veces nosotros no contamos la frecuencia respiratoria en un minuto, sino que hemos visto que se cuenta en 15 segundos y se multiplica por 4. Eso en niños no funciona. Entonces hay una serie de actividades prácticas que deben hacerse en forma ordenada para lograr éxito en el diagnóstico principalmente y en el tratamiento. A veces algunos cuestionan el tratamiento, pero es un tratamiento muy simple, o mira, ¿por qué le dan esto a todos? No se empieza por el tratamiento, se empieza por el diagnóstico. Y lógicamente, como le decía ayer, se empieza por preguntar, observar, evaluar, diagnosticar y tratar. Esa es la secuencia lógica, ese es el proceso que agrega valor en cada una de sus partes. Porque si no se pregunta bien, no agrega valor. ¿No es cierto? O sea, ¿qué preguntas tengo que hacer, por ejemplo, para un niño que tiene diarrea? Señora, ¿hace cuántos días tiene? Con que me diga una cifra, yo diré, ¿este es un cuadro agudo o es un cuadro persistente? Señora, ¿hay sangre de las heces? Inmediatamente, si me dice sí, ya sé que es una disentería. Si me dice no, ya sé que es una diarrea, probablemente una diarrea aguda acuosa. ¿Cierto? Entonces, y si me dice que tiene más de 14 días, yo diré que es una diarrea persistente. Si yo no hago esas preguntas, la mamá me va a decir que el niñito hace sus deposiciones de color amarillo, como la papa a la huancaína, que huele feo, que me va a decir una serie de cosas que yo voy a escuchar, pero yo tengo que orientar mis preguntas para que la mamá me responda lo que yo debo de tener como información para llegar a un diagnóstico. Entonces, como le dije ayer al doctor del Águila, los ingenieros de vuelo, ¿no es cierto?, para poder dar pase y salida a un avión, investigan la presión de las llantas, investigan el tema de los sensores, investigan todo, porque eso pasa por un tema que es la seguridad. Y nosotros tenemos, en medicina trabajamos con la seguridad del paciente, y entonces a nosotros tampoco no se nos puede pasar nada. Y la única manera de que no se nos pase nada es tener una metodología. Y como dijo el doctor, y estaba recordando Gloria también, en el año 2002, 2003, un poco más adelante, yo también estuve en el Ministerio de Salud, y en el año 2005, ¿no?, en julio de 2005, la doctora Pilar Macetti, actual ministra de Salud, justamente determinó una resolución ministerial en la cual propone, y eso no se ha modificado, utilizar la estrategia AYEPI para el primer nivel de atención, sobre todo en los lugares en los cuales hay pobreza y extrema pobreza. Pero en el año 2005 ya habían pasado 10 años desde que entró la estrategia en el año 96. Entonces, ustedes ven que esto que nosotros estamos conversando son ya experiencias que obviamente no queremos dejar de contarles a ustedes, porque obviamente antes no habían las exigencias que hay, hoy no teníamos de repente un organismo que controla nuestras acciones como es tu salud, y además estamos nosotros actualmente en la mirada de las personas
y debemos de hacer esta profesión bastante grande, con mucha responsabilidad, para que los médicos pues no se nos trate como que fuera una profesión en la cual carece de humanidad, ¿no? Porque a veces estos comentarios se pueden hacer. Bueno, hasta ahí va mi comentario. Muchas gracias. Doctora, ya la podemos escuchar. Ah, sí, 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 ya gracias. No, creo que ya nos estamos pasando mucho el tiempo, solamente agradecer al alumno, al estudiante Juan Diego, ¿no? Por haber visto qué estrategia utilizar para poder apoyar a sus compañeros que no tienen, que tienen el sistema Mac, en la cual lamentablemente no se puede instalar el Windows, ¿no? La estrategia, el módulo de IEPI necesita Windows para poder ser instalado. Ahora no sé qué opina el doctor Dávila y el doctor Urbano, ¿no? Con relación a que si el grupo de alumnos que tiene este problema puede llevar bien el módulo de la forma como lo está proponiendo Juan Diego, o sea, bajarlo en PDF, ¿no? Lógico que ellos no podrían ver, creo, los videos ni ya acceder a su certificado, pero para cumplir, ¿no? Con la norma el día 29 ellos pueden rendir un examen de todo el contenido, ¿no? Se les tendría que hacer una evaluación. No sé qué opinan los doctores. Creo que están silenciados. No, a ver. Bueno, César, creo que los doctores están silenciados. sí, me parece, no sé. Sí, yo tengo, Gloria, permíteme un comentario, creo que mientras el doctor Dávila entra, lo importante aquí es que se haga un esfuerzo. Yo creo que podemos contar con una computadora que tenga Windows en el cual corre muy bien el programa y ver el video. Creo que yo les pediría encarecidamente a los alumnos que tienen esa dificultad que hagan todo el esfuerzo posible, pero como dice su delegado, también es posible que da una alternativa, da opciones a que los mensajes que están contenidos en texto se puede imprimir, y entonces se pueda, una vez que se imprime en PDF, se pueda pasar a otro alumno, pero lo mejor es que pueda observarse en video. No es algo muy trascendente, creo, para lograr que ellos mismos visualicen. Por ejemplo, quiero contarles algo. Yo tenía un grupo de médicos, residentes del Hospital de Niños que estaban trabajando en el Hospital de Villa El Salvador, y vino este tema del sarampión el año pasado. Y ellos en ningún momento durante toda su formación en el Hospital de Niños habían visto casos de sarampión. Y yo me acordé que en el software de JPI hay el caso de una niña que se llama Marta. Y ustedes van a ver en el caso de fiebre y erupción cutánea, Marta es un caso de sarampión. Y eso es lo único que tenemos que ver porque el sarampión sigue todavía siendo vigilado a nivel del sistema de salud. Y en cualquier momento se chocan ustedes con una erupción de esa naturaleza y van a poder definir bien qué es esta erupción maculopapular que está relacionada con el sarampión. Entonces hay una serie de... el video es muy importante, muy trascendente, y no se va a volver a hacer otro video de esa naturaleza, porque cuando se hizo este video, muestra imágenes que ahora probablemente por la situación de derechos y de ética de salud no se hubieran podido filmar. Muy bien, eso es lo que es. Gracias, doctor. Bien.
yo creo que ya podemos ir terminando. Ya son, ¿no? Entonces, bueno, les pediríamos a los estudiantes que por favor en lo posible traten, pues, como el doctor les está recomendando, ¿no? Son pocos felizmente de conseguirse prestada, quizás una laptop que no sea Mac, ¿no? Y puedan desarrollar todo su módulo, ¿no? De lo contrario, no se cumpliría realmente el objetivo, porque sí es real que existen una serie de videos que son muy, muy ilustrativos. Incluso hay videos donde probablemente ustedes no hayan escuchado estridor laringio, no han escuchado estridor laringio porque no han tenido la práctica real con el paciente, y en los videos hay sibilantes, hay sucrepitantes, ¿no? Hay diferentes ruidos respiratorios, hay también convulsiones. Es muy, muy, muy completo e ilustrativo los videos que se presentan ahí en el módulo, ¿no? Por eso es que les pedimos que hagan un esfuerzo entre ustedes. Quizás si el alumno que tiene Mac no tiene la posibilidad de prestar, ¿no?, una laptop con el sistema Windows, quizás algún compañero pueda conseguir una, ¿no? Y le pueda prestarle, no sé. Quedamos en contacto con Diego para ver este problema, ¿no? Felizmente que son los mínimos, ¿no? Del grupo, de todo el grupo son una menor cantidad. Entonces, César, creo que ya vamos terminando. No sé, palabras finales de los doctores Dávila, del doctor Urbano. Bien, César, si me permites, yo solamente quisiera decirle a los jóvenes que estaré pendiente para tratar de apoyarlos en que lleguen al día 29, concretando, digamos, el objetivo de su aprendizaje. Me pueden escribir por correo o por WhatsApp y con gusto voy a estar atento para apoyarlos. Agradecerles su presencia en estas reuniones sincrónicas que hemos tenido. Yo creo que hay mucho para reflexionar. Me alegra realmente los comentarios que ha hecho Juan Diego, porque creo que eso es lo que uno necesita, que los jóvenes se den cuenta que le hemos podido ofrecer una herramienta que realmente, desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje, les va a interesar a ellos, y ojalá que sigan interesados y se van a dar cuenta que es casi como un virus. La gente que empieza a trabajar con IEP termina totalmente viralizado y cada vez lo aprecia más y mejor. Así es que estaremos prestos para apoyarlos a ellos. Gracias a Gloria, al doctor del Águila, al doctor Urbano, y gracias también César y a la ingeniera por el soporte técnico. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. César, solo hacerles recordar que no se olviden de ingresar a dar su evaluación a todos nuestros estudiantes, y buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos también. Gracias.